Buenas tardes. Hoy nos toca la unidad 1, endodoncia multiradicular, accesos endodónticos en molares. Aquí podemos ver una radiografía. Aquí podemos ver que tiene caries en su premolar y al final no sabemos si es el premolar o el molar la causa del dolor. Entonces tenemos que saber diagnosticar bien dónde está el dolor y cuál es el agente que les está causando ese dolor, ¿no? Entonces, lo primero que realizamos, el primer paso que hacemos es el vaciamiento o eliminación total del contenido de la cámara y el tejido pulpar. Después de que eliminamos todo el tejido pulpar, hacemos la visualización directa de los orificios de entrada de los conductos radiculares para poder instrumentar de una manera correcta y eliminar todas las interferencias coronales y medias. Para esto tenemos que hacer una buena apertura, una buena extensión de nuestra cámara para poder tener una buena visualización de la entrada de los conductos radiculares. Después de que abrimos, hacemos la apertura de la cavidad, hacemos la delimitación de las paredes y del suelo. Y es muy fundamental ahí encontrar la localización donde se encuentran nuestros conductos. Al realizar también la cavidad de acceso de tal manera que permita que el instrumento que va a explorar estos conductos pueda entrar sin que exista ninguna interferencia, porque para que no exista una separación de la lima. Debemos realizar también una cavidad que otorgue que el cemento restaurador temporario quede intacto y no se salga, no se salga cuando comienza la masticación, el proceso de la masticación, para que no se vuelva a contaminar esos conductos que nosotros hemos instrumentado y que las paredes de la cámara también tengan una buena delimitación que pueda tener un buen acceso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos así irrigar de la mejor manera posible y eliminar todo el tejido pulpar y tejido necrótico que se encuentra dentro de los conductos radiculares. Para realizar esto tenemos unas reglas de acceso para la formación de esta cámara de acceso que vamos a realizar para poder instrumentar de la mejor manera posible. Tenemos que al crear una cavidad de acceso uno debe tener bien en cuenta no solo la posición de los orificios, donde se encuentran, sino también dónde se encuentra a nivel del foramen apical. Tenemos que ver aquí, por ejemplo, en la figura, vemos dónde es lo que vamos a realizar la cámara de acceso y dónde es lo que va a terminar, dónde se encuentran los ápices de nuestra pieza que vamos a realizar la endodoncia. No solamente se trata de ver dónde vamos a abrir. Y la forma de la cavidad de acceso endodóntica debe ser utilizada, ¿no? Tienen diferentes formas de acceso para diferentes tipos de dientes, como vemos aquí. Tenemos en los molares, en los premolares, diferentes tipos de acceso. En los dientes anteriores también tenemos diferentes una, el acceso, ¿no? La familiaridad de la anatomía de la pieza dentaria debe ser completa, al menos con 2 proyecciones radiográficas. Además, se debe estar atento a las posibles variaciones anatómicas que pudieran presentarse. No todos los dientes son iguales, entonces tenemos que verificar por medio de radiografías. Cuando hacemos la exploración podemos sacar una radiografía para ver hacia dónde se dirige nuestra lima exploratoria, para ver si estamos en un buen camino y no haciendo perforaciones o falsas vías en las piezas dentarias. Y para esto tenemos que sacar una radiografía antes de hacer el proceso y después de hacer el proceso para ver dónde es lo que vamos a realizar la apertura, ¿no? Cuando se suponga que los orificios de los conductos serían difíciles de localizar, es pertinente realizar la cavidad de acceso, se tiene que hacer con goma dique. Cuando vamos a realizar la apertura, generalmente la apertura la hacemos antes de colocar la goma dique, pero en estos casos de que son procedimientos difíciles y que se puede contaminar nuestra pulpa, entonces debemos colocar la goma dique para que recién realizar la apertura. Pero se recomienda hacer primero la apertura y después colocar la goma dique. La cavidad de acceso siempre debe ser ubicada en la superficie oclusal o incisal de los dientes.
En los molares encontramos en los dientes oclusal, en la cara oclusal de las piezas dentarias, pero en los incisivos y caninos lo encontramos en la cara lingual o palatina de los dientes. En el tercio medio podemos comenzar a realizar la respectiva apertura. Aquí podemos ver las diferentes formas de acceso, dependiendo del número de conductos y de la pieza que vamos a realizar la endodoncia. Tenemos unos principios generales para la preparación de acceso, que son tres. Las tres son fases. La primera fase que se realiza, que es la fase de penetración, que es la apertura de la cámara que realizamos con una fresa redonda de alta velocidad, donde vamos a eliminar todo tipo de restauraciones y la caries que se encuentran a veces por debajo de las restauraciones hasta que quede completamente limpio y sin caries. Después procedemos a realizar el agrandamiento de la cámara con una fresa de carburo, ampliando, ¿no? Con movimientos de raspado, eliminando todo el tejido reblandecido para que quede una buena visión de nuestra cámara y poder hacer la penetración, ¿no? Los conductos. Y la fase de terminación y conicidad que vamos a hacer con una fresa cilíndrica o la 2082 o con la Endo Z que, que realizamos en las paredes de la cavidad para poder ampliar nuestra cavidad y poder delimitar bien nuestra cámara para que se pueda hacer una buena exploración de los conductos que podamos ver, ¿no? En el piso de la cámara. Aquí podemos ver cómo se hace, se elimina el tejido careado, ampliamos nuestra cámara. Aquí vemos que existe en el segundo, en la segunda imagen, existe una pared que está entorpeciendo para que entre una lima, entonces la lima va a hacer mucha flexión, entonces puede producirse que se separe la lima, entonces debemos delimitar bien las paredes para poder penetrar a los conductos. Vamos a verificar el piso de la cámara para identificar así los orificios de los conductos radiculares. ¿Y cómo identificamos en el piso de la cámara? El piso de las cámaras pulpares puede ser dificultoso, especialmente en dientes que han sido restaurados complejamente o están mal posicionados o seriamente calcificados. Entonces tenemos que saber identificar el tipo de causa o el problema que tiene cada diente, ¿no? Y para realizar, para ver, para encontrar las entradas de los conductos radiculares, tenemos unas diferentes leyes, las leyes de la centralidad, que el piso de la cámara pulpar está en el centro del diente, en la unión del cemento adamantino. Podemos ver que está a nivel del cuello de la pieza dentaria y podemos encontrar el piso del diente, de la pieza dentaria. Tenemos la ley de la centralidad, que el piso de la cámara pulpar está en el centro del diente en la unión cemento-adamantina, y la ley de la concentricidad, que las paredes de las cámaras siempre están concéntricas a la superficie externa de la cámara a nivel de la unión cemento-adamantina. Podemos ver que en esa unión podemos encontrar ya el orificio de entrada de los conductos radiculares que estamos buscando. Podemos ver también que la relación de las cámaras pulpares con las coronas clínicas. La corona clínica hasta las paredes de la cámara siempre están a la misma altura, ¿no? Alrededor de la corona del diente, la unión cemento-adamantina. Es una referencia anatómica que es bien importante, ya que se encuentra en esa unión, como vemos aquí en la imagen. Aquí podemos ver en la imagen que cómo se encuentra en la unión cemento-adamantina para que ustedes tengan ahí como una norma o como un detalle anatómico para que puedan encontrar, ¿no? La entrada de los orificios. Aquí podemos ver que la ley de la unión cemento-adamantina, como les decía, es bastante importante para localizar la cámara.
La ley del cambio del piso del color también es importante, ya que el piso de la cámara es más oscuro que la otra parte, que las paredes y el techo de la cámara pulpar, donde vamos a encontrar en la unión de las paredes, vamos a encontrar la entrada de los conductos, en los ángulos de las paredes o en las uniones de la pared y el piso también podemos encontrar los conductos radiculares. Los orificios de entrada a los conductos están perpendicularmente a la línea media. Existen la primera ley de simetría y la segunda ley de simetría. Aquí podemos ver que la primera ley es equidistante, que los conductos, ¿por qué quiere decir equidistantes? Porque los conductos, si uno lo encontramos a nivel de la parte de la cúspide mesiovestibular, el otro se encontrará al otro extremo de la cúspide. Entonces tenemos que ver que se encuentran a la misma distancia de la línea media que nosotros trazamos en la cámara pulpar. También hablamos de perpendicular, están perpendiculares. Trazamos una línea mesio-vestibular, mesio-distal y vestíbulo lingual y se encuentran perpendiculares. Si encontramos dos en la parte vestibular, el lingual, si no se encuentra en la parte media, en la unión, tenemos que sospechar que existen 4 conductos. La ley del color del piso, vamos a ver que la primera ley es la ubicación del orificio, la unión de las paredes del piso, le encontramos los orificios de entrada del conducto radicular, y la ley 2 de la ubicación del orificio están en los ángulos formados por las paredes y el piso cameral. La ley 3 de la ubicación del orificio siempre están ubicados en las líneas de fusión radicular. Aquí, con esto podemos ver que así podemos encontrar las entradas de los conductos, ya sean 2, 3, hasta 5, dependiendo de la pieza dentaria. No siempre, si decimos que tiene 3, 2 vestibulares, uno palatino o 2 mesiales y uno distal, en caso de los molares, tenemos que ver que siempre verificar dónde se encuentran y en qué lugar se encuentran. Para eso es lo que nos sirven este tipo de leyes, y el color del piso, la ubicación de los conductos, la ley de la simetría. Entonces, ¿dónde los podemos encontrar? Ya sea en la unión de las paredes, en la unión del piso con la pared. Debemos verificar bien, ya que los últimos estudios no verifican, no certifican que los dientes solamente tienen 3 conductos. Ya bastantes piezas dentarias, según los últimos estudios, tienen más de 3 conductos.